algunas... Sabéis que estos días se celebra en Cali, en Colombia, la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes, que es la Cumbre Mundial de Biodiversidad, dentro del contexto del Convenio de la Diversidad Biológica, que es uno de los 3 convenios de Río. Se aprobaron en el año 92 en Río de Janeiro, Brasil, y son los 3 convenios que trabajan de forma multilateral, con la participación de todos los estados, o casi todos los estados, en el combate de la crisis ecológica global. Sabéis que un convenio es el de cambio climático, otro es el de biodiversidad y el tercero es el de la lucha contra la desertificación. Bien, esta cumbre, que se celebra aquí en Colombia, por primera vez, acoge, pues eso, los 196 países que son los signatarios de esta convención. Y hay una serie de temas centrales en debate que iremos un poco desgranando a lo largo de la sesión. Sabéis que desde España, pues tanto Juventud por el Clima como Ecologistas en Acción estamos haciendo un seguimiento de este acontecimiento, de esta cumbre. Entonces estamos publicando en El Salto Diario un blog explicativo de las novedades día a día que se van produciendo. En redes sociales hemos ido también explicando, publicando infografías y publicando también un vídeo justamente que se lanzó ayer para alertar de la importancia de esta cumbre y de la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad, que es la estrategia mundial que está vigente porque se aprobó hace 2 años en la cumbre anterior, en la COP15, y por tanto, digamos, simplificando que las partes, los países que son parte del Convenio de Biodiversidad y dentro del proceso de Naciones Unidas, han acordado esta gran estrategia mundial para frenar la pérdida de biodiversidad. Supongo que no hace falta que os explique que estamos sumidos en una crisis profunda, no solo climática, que ya es muy conocida, sino también de pérdida de especies y de diversidad biológica. Una crisis que amenaza efectivamente la vida en el planeta. Y cuando decimos esto no es ninguna exageración. O sea, literalmente se estima que un millón de especies en riesgo de extinción en el corto y medio plazo, lo cual es una barbaridad. Es una de cada 8 que se cree que hay en el planeta, a pesar de que nos falta mucho conocimiento científico, pero se cree que hay unos 8 millones de especies en el planeta, pues de ellos 1 millón estaría amenazada de extinción inminente. Y es un ritmo extraordinariamente superior a cualquier proceso natural de extinción que se ha producido a lo largo de los millones de años de la historia del planeta. Solo ha habido 5 periodos anteriores de extinción masiva que fueron provocados por cataclismos climáticos y cataclismos geológicos. El último hace unos 70 millones de años, que es cuando se extinguieron los dinosaurios y un 60% de las especies, que como sabéis, pues causado parece ser por uno o varios meteoritos que cayeron en la Tierra, provocando una explosión nuclear de una dimensión pues inimaginable para nosotros. Pues para que os hagáis una idea, estamos en ese ritmo de extinción, un ritmo de extinción similar al que se produjo con aquel cataclismo. Ayer, en la inauguración del segmento de alto nivel aquí en la COP de Cali, de Colombia, el presidente del país, Gustavo Petro, planteó una metáfora bastante, creo, acertada. Si en el año 1933 fue el principio del desastre con la extensión del nazismo al gobierno en Alemania, ahora estamos entrando en otra apocalipsis, quizá peor en un sentido global, porque es la vida misma la que está amenazada en el planeta. No solo los derechos humanos, no solo la democracia, no solo la calidad de vida de la gente, sino la vida misma. Entonces creo que es una metáfora hablar incluso del apocalipsis bíblico, que puede parecer exagerado, pero cada día estamos viendo más síntomas de que eso puede ser realmente así. Entonces, sin más, nuestra intención no es generar más alarmismo, sino tomar conciencia de lo que está sucediendo, explicar también de que hay múltiples acciones, múltiples luchas y resistencias de los pueblos del mundo, que no nos conformamos con ver pasivamente lo que sucede, sino que queremos hacer frente al poder, hacer frente a los agentes que son los responsables, en último término, de lo que está sucediendo. Y por tanto que luchamos día a día, ¿no? Si una cosa tienen de buena estas convenciones de Naciones Unidas es que son bastante abiertas
y transparentes, bastante, evidentemente, siempre hay cosas por detrás que no vemos, pero en general las negociaciones se pueden seguir bastante bien y hay acreditadas organizaciones observadoras que podemos participar, tenemos nuestro espacio incluso dentro de la cumbre y por tanto podemos participar, controlar, seguir y fiscalizar de alguna forma lo que deciden y negocian los gobiernos. Y eso da una cierta, es que es cuestionable, pero es una cierta garantía de que las cosas se hacen en base al interés colectivo y no únicamente a los intereses privados, es decir, de ciertas corporaciones, ciertos intereses económicos, aunque siempre están ahí. Podemos hablar un poco más a fondo si da tiempo. Sin más introducción, hemos intentado invitar a un amplio abanico de personas que pueden aportar visiones muy complementarias en esta sesión. Entonces, quisiéramos saludar en primer lugar a Emiliana Rickenmann, es compañera que participa activamente en la agrupación de Latinas por el Clima y la Coalición de los Pueblos contra el Extractivismo. Hola, Emiliana. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, yo estoy aquí con la Coalición Global de Pueblos frente al Extractivismo. Estamos en Cali también, en la COP, solo que ni Jaume ni yo estamos en la zona azul porque el internet es muy malo. Entonces, aquí estamos. Y bueno, yo quería hablar más que nada de lo que dijiste al final, que es el tema pues de la participación de la sociedad civil, ¿no? Que es súper, súper importante tanto con la coalición global, que es pues una articulación de más de 14 países, de organizaciones y movimientos que están luchando contra el extractivismo en sus territorios, como con Latinas por el Clima, pues siempre está esta parte indispensable que es la inclusión de estas luchas en estas discusiones globales. Realmente, pues es mi primera COP de biodiversidad, pero yo he estado también en otras COPs de cambio climático, más que todo con Latinas por el Clima, que nosotras luchamos, pues justamente por esto, por la representación de mujeres y niñas latinoamericanas en estos espacios. Entonces, hemos estado un poco siguiendo estos temas y pues la verdad, a mí me parece que es una COP muy interesante porque la COP de biodiversidad es la primera vez que tiene una zona verde. Si para los que no conocen de pronto qué es esto, justamente en las COPs de cambio climático existen dos espacios, que es la zona azul y la zona verde, donde en la zona azul están las negociaciones, los temas serios, y en la zona verde pues se abre a la participación del público. Esto ya existía en las COPs de cambio climático pues desde ya unos años, pero en la COP de biodiversidad es la primera vez que se abre. Entonces, esto va de la mano con la política que lleva un poco la campaña que la presidencia de la COP, en este caso, pues el gobierno colombiano ha llevado y es que se llama la COP de la gente. Entonces, buscando incluir cada vez más a la sociedad civil, a la población en estos temas. Y siento que un gran paso fue haber creado esta zona verde que no existía en la COP anterior, que fue en Montreal hace 2 años, pues mostrando esta voluntad de inclusión. La zona verde, de todas formas, por más que sea el primer año que se hace aquí, siento que está marcando un precedente, porque si lo comparamos con las otras zonas verdes en las otras COPs y cómo se compara esta inclusión de la sociedad civil, es muy distinto. Realmente, pues yo estuve en la de Escocia y en la de Egipto y realmente se sentía muy distinto. La zona verde queda muy, pues está muy alejada de las negociaciones y por más que se abra este espacio, no está conectado en lo absoluto con la zona azul, que es lo importante, es justamente conectar estas demandas, lo que quiere decir la gente y no solo abrir este espacio, cosa que siento que sí está pasando aquí. Aquí no solamente es un espacio donde, pues también eso era algo que pasaba en las otras COPs, es que era mucho pues de emprendimientos, de economía sostenible y todo, que es muy importante, pero aquí se dio un paso más y se están dando conversaciones, se están dando paneles, se están dando intercambios para que la sociedad civil cada vez más esté en estos temas. Entonces, por ese lado, me parece muy interesante lo que se está haciendo y realmente siento que puede marcar un precedente tanto para las COPs de biodiversidad como las de cambio climático en temas de inclusión de la sociedad civil. Ahora, evidentemente, todavía falta porque justamente se habla de la COP de la gente, pero como mencionabas tú también, y pues es algo que toca
pensar, y es que la COP en general debería ser para la gente. Estas decisiones que se toman en estos espacios tienen que ser buscando el bienestar de la sociedad, de la población, tanto pues de la protección de la biodiversidad, como si hablamos de cambio climático, pues de la mitigación y de la adaptación, pero al final si nos concentramos en el tema de biodiversidad, pues no podemos hablar de biodiversidad sin tener en cuenta el factor social, más que nada de pueblos indígenas, tener en cuenta pues que los pueblos indígenas son quienes han venido protegiendo la biodiversidad por muchos, muchos años y pues que eso se considere y se tenga en cuenta es indispensable. Pacha, nuestro compañero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, nos contará más y pues a más detalle más adelante, pero pues sí es algo muy importante. Entonces, que estas decisiones tengan en cuenta tanto las demandas, pero también las luchas que se han venido llevando es muy importante. Entonces, todavía falta este proceso de que, pues justamente, los intereses económicos no estén adelante de los intereses de los derechos de las personas. Entonces, pues es un proceso, pero comparándolo con las otras COPs, yo siento que sí ha habido una evolución y pues se va por el buen camino teniendo en cuenta pues esta voluntad de inclusión. Ya como para no dar tantas vueltas, una cosa también importante que toca tener en cuenta es que, bueno, la voluntad de la presidencia de la COP está ahí, de incluir a las personas, se hizo esta campaña de la COP de la gente, la conexión entre zona azul y zona verde, todo esto se está dando. Pero evidentemente esto no depende solo de un país, de un estado, de una parte, sino pues como nos estaban explicando al principio, esta conferencia es la conferencia de las partes con 196 países, entonces no es tan fácil lograr esto. Así haya la voluntad de algunos estados, pues hay otros que de pronto no están tan de acuerdo con esto y que bloquean estas iniciativas. Entonces, eso sí se ha sabido y creo que también hablaremos más adelante con el estado de las negociaciones, que muchas cosas que incluían a estos espacios y estos grupos de la sociedad civil están quedando por fuera de los textos. Por ejemplo, se está quitando la palabra juventudes, niñeces de algunas partes de las negociaciones, cosa que pues es muy preocupante porque pues se ha venido llevando esta campaña de inclusión, pero no, justo, no lo digo como en términos de decir que es un poco hipócrita, porque yo no lo veo así, la verdad, yo creo que es más complicado que eso y que la voluntad está ahí, solo que pues es un proceso más largo, pero sí es preocupante ver cómo se están quedando por fuera los textos y que muchas cosas o muchos elementos importantes como la inclusión de todo esto que estaba mencionando, solo lo están impulsando pues estos grupos. Entonces, por ejemplo, el grupo de juventudes es el que está ahí presionando, pero no hay tanto apoyo de países. Sé que Brasil estuvo impulsando eso y apoyándolo, pero bueno, como que todavía falta. Pero para terminar ya, también me gustaría como compartir una cosa que me pasó en la COP de cambio climático en Egipto, que muestra un poco que esta voluntad sí es real de incluir a la gente, y es que justamente yo tuve la oportunidad de conocer a la ministra, que ahora es presidenta de la COP, en esta COP de cambio climático en Egipto, y me sorprendió mucho hace 2 años su voluntad de incluir a la sociedad civil cuando pues vio que había muchos colombianos que estábamos allá, su voluntad de incluirnos, de tenernos en cuenta, se veía. Abrió varias reuniones para contarnos el proceso de las negociaciones, para oír lo que teníamos que decir y ver cómo incluirlo allá. Incluso nos invitó a una reunión con toda la delegación del equipo negociador. Entonces, realmente tengo incluso algo escrito sobre eso hace 2 años, y ver cómo es esa evolución hasta el día de hoy, hasta esta COP, muestra esa voluntad real. Ahora es pues luchar para que otros estados también quieran seguir con esto. Entonces, creo que ahí dejaría mi intervención. Genial. ¿Puedo preguntarte, Emiliana, que nos expliques un poco cuáles son las líneas de trabajo de la Alianza de Pueblos contra el Extractivismo para entender un poco cómo trabajáis, qué lucháis, cuáles son vuestras reivindicaciones? Claro, nosotros,
la Coalición Global de Pueblos frente al Extractivismo, como decía antes, articula las luchas de más de 14 países, bueno, de organizaciones en más de 14 países que están luchando contra el extractivismo en su territorio, buscando tener una estrategia común para luchar contra el extractivismo, porque nos dimos cuenta que si un movimiento, una organización luchaba contra una empresa o contra un banco financiando estos proyectos, pues lo que pasa es que va a llegar otra a hacer lo mismo. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que dar un paso más adelante para tener una estrategia común y pues luchar contra no solo un extractivismo, sino el sistema extractivista que está funcionando, pues en el que estamos. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que más que luchar contra las empresas, toca luchar contra el financiamiento de estos proyectos. Los bancos, más que todo europeos, bancos suizos, del norte global que están detrás de estos proyectos, financiándolos. Entonces, nos unimos para tener una estrategia común para cortar esos flujos de dinero y nos dimos cuenta también porque esta coalición se formó en Basilea, donde queda el Banco de Pagos Internacionales, que es un poco el banco de bancos. Pues se formó allá y algunos miembros de la coalición se reunieron con el banco y ellos dijeron que efectivamente es un tema de regulación, pero que toca más presionarlo a nivel político. Entonces, nuestra agenda también en esta COP es un poco traer esa propuesta que hemos oído que el gobierno colombiano y algunas otras personas están apoyando un poco, están por el mismo camino y es el tema de la regulación. Toca regular el sistema financiero para que deje de haber subsidios. También he oído que en las negociaciones varias personas están impulsando por eso, que se acaben los subsidios a las empresas de combustibles fósiles, que se acabe este financiamiento. Entonces, ese es un poco el objetivo de nuestra coalición y pues seguir impulsándolo políticamente, tanto ahorita en la COP16 como en el G20 ahorita que va a pasar en Brasil y el próximo año en Sudáfrica. Genial, pues sí, de hecho es uno de los grandes temas, el tema de financiación, luego lo hablaremos seguramente cuando esté con nosotros Nele, pero efectivamente hay dos cosas paralelas. Por un lado se está reclamando más dinero para financiar las políticas de conservación de la biodiversidad y efectivamente que los países del norte global, que son aquellos que tienen mayor responsabilidad histórica en la destrucción del clima y de la biodiversidad en todo el mundo, deben comprometerse a unas aportaciones para permitir el desarrollo del sur global sin dañar su biodiversidad, pero al mismo tiempo, si es importante financiar estas actuaciones, lo es igual o más de tener ese tipo de inversiones que realizan los fondos de inversión, los bancos y las grandes corporaciones en actividades extractivas, actividades que son claramente destructivas de la biodiversidad, porque estos flujos financieros reales que se están produciendo a día de hoy suben millones y miles de millones de dólares anuales. Son muy superiores a cualquier tipo de ayuda al desarrollo que exista o que pueda existir. Entonces, la primera manera de frenar la crisis ecológica global es detener o minimizar sustancialmente las inversiones privadas en ese tipo de actividades totalmente destructivas, pues para la búsqueda de minerales estratégicos, para la producción de la agroindustria, ¿no? Que está destruyendo grandes zonas, ecosistemas naturales como la selva, la Amazonía, el Cerrado u otros. Y también los flujos financieros públicos, porque también hay subvenciones públicas muy masivas para financiar ese tipo de actividades destructivas. Entonces, detener los subsidios que otorgan los estados con dinero público a actividades contrarias a la vida, contrarias a conservar la naturaleza, el ecosistema, los ecosistemas y el clima, también es otra prioridad que está en debate, ¿no? Y la verdad es que pese a los acuerdos internacionales que ya en ese sentido ya existen, pues se está demorando mucho la acción en esta materia. Así que sí, que sí. Muchas gracias por vuestra aportación, es muy importante y yo creo que necesitamos muchos más colectivos y muchas más alianzas mundiales para frenar a estas grandes corporaciones que son las principales responsables de los impactos en el mundo. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para Emiliana, tenemos unos minutos para hacerla y si no los apuntáis y al final de la sesión habrá una ronda así abierta de palabras, comentarios o sugerencias. Me podéis levantar la mano hay un botón de poner reacciones. Aquí en Zoom hay un botón de poner reacciones. Ahí, clicando ahí, podéis levantar la mano. Y si no, en el chat también se puede poner palabra y os damos paso. Tony, adelante.
Hola, buenas tardes aquí, quizás buenos días allí. No, le quería preguntar a Emiliana si podía incidir un poco más en la parte de mujeres y niñas, que es un tema que también la parte del ecofeminismo y tal en Europa quizás está más olvidado. Gracias. Sí, claro, pues no sé si tú preguntabas más que todo hacia la inclusión ahorita en la COP o en general, pero para hablarte de la COP, en la COP de biodiversidad hay tres constituyentes que representan un poco a la sociedad civil y son justamente mujeres, niños y pueblos indígenas. Entonces, son pues ya constituyentes conformadas que tienen una organización específica. Entonces, en el tema de juventudes, realmente funciona, de lo que he escuchado también, mucho mejor que, por ejemplo, la COP de cambio climático, porque es una red, pues la red de jóvenes y tiene puntos focales nacionales. Entonces, cada país se organiza de la manera, pues, como funcionan ellos y ya luego vienen a estas COPs. Entonces, son una delegación enorme de más de 200 jóvenes que están siguiendo las negociaciones, que tienen, pues, acceso a estos espacios y pueden intervenir. Entonces, funciona un poco mejor de lo que he entendido también, o pues no mejor, pero pues funciona de una forma distinta que en la COP de cambio climático, que es ya un poco más a nivel internacional en el espacio donde está la COP y no tienen estos puntos focales. Entonces, sí, también hubo una cumbre, ellos tuvieron una cumbre previa a la COP donde sacaron una declaración que se le entregó a la ministra, a la presidenta de la COP y que ella se comprometió a llevarla a estos espacios y a las negociaciones. Ahí también es donde estaba diciendo un poco donde se ve esta conexión entre zonas verdes, zona azul y pues como la voluntad de incluir a la sociedad civil, en este caso juventudes. En el tema de género es lo mismo, existe la constituyente de género, que es el caucus de género, de mujeres y género, en la COP de biodiversidad, que esto también existe en la otra COP, y también es la misma articulación donde pues las voces de las mujeres se representan en estos espacios. También salió una declaración, también se recibió, entonces eso, tal vez te podría hablar mejor del tema de juventudes en esta COP, pero pues que sepas que igual están las constituyentes ahí y que están pues las voces representadas. Y sí, en temas de ecofeminismo es verdad que es un poco distinto entre Latinoamérica o bueno, el sur global, digamos, que en Europa. No sé si sea porque el ecofeminismo también está muy de la mano pues con las luchas territoriales, también con las visiones y cosmovisiones indígenas, que no necesariamente se consideran ecofeministas, porque pues así son sus sistemas de conocimiento, vienen pues desde el territorio. No sé si tal vez esta diferencia entre Europa y Latinoamérica venga por esos lados, pero siento que cada vez, tanto en las COPs de cambio climático o en la conversación del movimiento ambientalista se está hablando cada vez más de esta conexión también de pues cómo la crisis climática afecta más a las mujeres y también cómo pues esto viene de la mano, ¿no? Entonces eso también cada vez se habla más y siento que incluso en estos espacios existe el Día de Género, también existe el Día de Juventudes y donde pues se habla más tanto en eventos paralelos como ya en eventos de la COP misma. Entonces, eso, no sé si respondí a tu pregunta. Muy bien. Pues si hay alguna pregunta más para Emiliana, si no, no veo ninguna. Entonces pasaríamos a la siguiente presentación. Gracias, Emiliana, por tu aportación y si te quieres quedar, pues nos encantará que sigas, que nos acompañes y que hagas también tu punto de vista en los demás temas. Pues teníamos por aquí a Pacha Kanchay, perdón si no he pronunciado bien el nombre, compañero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, que bueno, es el organismo que agrupa no sé si todos, o la mayoría de pueblos indígenas en el país. Colombia, él nos lo explicará mejor, pero Colombia es uno de los países más biodiversos, pero también con mayor número de poblaciones indígenas, de comunidades indígenas afrodescendientes y comunidades locales con una larguísima historia detrás, cultura, lenguas propias, más de 60 lenguas propias que subsisten pese a las dificultades.
Y nos interesaba mucho que nos hicieras, buenos días, Pacha, una aportación desde vuestra organización, ¿no? Desde la ONIC. Sabemos que habéis hecho una marcha desde diferentes territorios hasta Cali y que estáis bueno, luchando, reclamando que se escuchen las voces de los pueblos originarios, los pueblos que han sido estos custodios, estos guardianes de la biodiversidad en muchos lugares del mundo y que desgraciadamente han sido a menudo marginalizados, ignorados, cuando no maltratados por el poder estatal, ¿no? Entonces, pues muy bienvenido y tienes la palabra. Perfecto. Ajimpunchay runa machikuna no kankani pachakanchaya nakuna marca mantakani. Ayukunapa no kanchipa yaktapi COP 16 ni mancha rimaipa no kasirinchipa. Tigra mushani. Maiti pikangi. Bueno, muy buenos días, hermanas y hermanos que nos miran de diferentes partes del planeta, desde esta ciudad en Cali. Estamos en todo este evento de la COP16, reuniéndonos y en todo este diálogo que ya hemos venido pues generando. De antemano agradecerle a los grandes espíritus de la creación, a nuestra Madre Tierra por permitirnos estar aquí, a ustedes por la voluntad. Los saludo en mi idioma originario, Runashimi. Yo soy indígena Yanacona, soy coordinador nacional del Consejo de Sabios y Sabias de parte de la Consejería Mayor de la Estructura de Gobierno Propio de la ONIC, donde sí estamos aglutinados 115 pueblos indígenas en una extensión del 34% de tenencia del territorio a nivel nacional y somos alrededor de más de 9.000 autoridades indígenas en los despliegues territoriales de los 115 pueblos indígenas que representamos. Pues sí, hermano, como lo acabas de decir, llegamos a la COP16 con una agenda de trabajo de más de 2 años específicamente organizados, digamos, con una agenda a la COP16, con una agenda organizados para exponer y para dejar en claro 2 puntos que como pueblos indígenas hemos venido también reclamando en todos estos 16 eventos que han venido haciendo de la COP, porque esta es la COP16, ¿no? Quiere decir que ya han habido otras COPs en donde los pueblos indígenas a nivel también como movimiento global hemos participado y hemos dejado unos elementos claves para la inclusión de quienes somos los que cuidamos los territorios. Para nadie es un secreto que el 86% de la biodiversidad planetaria, que realmente ese 86% es el 70% de ya los recursos que han utilizado a nivel del planeta. Quiere decir que es una pequeña porción, pero es un 86% de esa pequeña porción que hoy queda. Y está en territorios indígenas. Y nosotros hoy hemos venido a decir algo muy claro. Hemos movilizado el cuerpo organizativo de todo nuestro movimiento indígena, donde fuimos más de 10.000 indígenas los que nos movilizamos, llegando a la COP16. Nos aglutinamos en el territorio ancestral de Cuetquina 2 días antes de iniciar el evento. 4 días antes veníamos con agendas de encontrarnos en el corredor del Pacífico en Buenaventura. 10 días antes veníamos generando un despliegue territorial con todas nuestras autoridades, hablando justamente de las experiencias de restauración y el cuidado del territorio. Nosotros no hablamos de conservación porque nosotros no conservamos, nosotros cuidamos. La que conserva realmente es la madre tierra, ella se conserva a sí misma, ella se regenera a sí misma. Ella, bajo sus principios naturales, orgánicos, espirituales, ella misma hace sus procesos y nosotros cuidamos, velamos y administramos porque eso se dé. Entonces aquí estamos hablando también de una posición de conceptualización frente a los elementos que se están trabajando en la COP y que también descentralicemos ese egocentrismo y ese antropocentrismo de pensar que es que los que han hecho el daño son los que van a venir a dar las soluciones. Los que realmente tienen las soluciones son los pueblos ancestrales, los territorios, las comunidades locales y las personas que han venido cuidando sus formas, usos y tradiciones y sus sistemas de conocimiento de vida en los territorios en los cuales habitan y donde todavía se cuida la vida. Entonces, por eso, todas estas reuniones y estas agendas de preparación durante más de 9 meses, donde también participamos en otros eventos internacionales dejando una posición sentada, dejamos en claro que la COP16 llegó a Colombia gracias a que el movimiento indígena global en Dubái nos reunimos
con el jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro. En esa sentada estaba Lula da Silva, se encontraba el presidente de otros países y en esa estaba Petro, y el movimiento indígena global le dijo al Gustavo Petro: señor Gustavo Petro, consideramos que la palabra que usted está poniendo en el escenario internacional, en Naciones Unidas, quienes han visto los discursos del presidente, es una palabra que le corresponde al movimiento indígena, porque hablar de deuda externa por cambio climático, hablar del tema de servicios ambientales, hablar de restauración o del cuidado del territorio, es específicamente un tema que el movimiento indígena se ha venido posicionando durante más de 44 años de lucha y resistencia en nuestros procesos organizativos nacionales. Y que ese discurso no lo tienen los campesinos, y con todo el respeto también a la comunidad afrodescendiente, en los afros, porque los territorios de nosotros, en la extensión territorial nacional, en la conservación o en el cuidado del territorio, lo tenemos los pueblos indígenas. Y tenemos ejemplo y tenemos experiencia y tenemos la capacidad de compartirle al mundo eso. El movimiento indígena global presionó también al presidente Gustavo Petro para que se trajera la COP hacia acá. De ahí en adelante ya es un constructo de muchas fuerzas y de muchos elementos que han permitido vivir esta COP como la estamos viviendo, desde la zona verde hacia la zona azul. Y que obviamente lo que nosotros queríamos exponer, obviamente no quedó general así, pero nosotros acá hablamos de la palabra minga, que la minga es el trabajo colectivo, el pensamiento de la Yinyachai, que es la fuerza de los espíritus impulsando el cuerpo físico para poder generar una unidad, o lo que llamarían en África un Ubuntu. Para nosotros es minga. Y justamente el eslogan con el que nosotros veníamos trabajando, que al final al cabo no llegó a final porque eso generaba mucha rencilla en el gobierno nacional, era la COP16, una minga global por la vida. Y la minga global es el trabajo colectivo en donde todas y todas las voluntades, pensamientos, todos trabajan colectivamente. Por eso la compañera que nos antecedió hablaba, exponía un poco sobre el tema de zona verde, y obviamente también es la primera COP en donde pudimos tener 7 delegados indígenas. Y cuando hablamos de 7 delegados es porque la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas de Colombia, quienes hacemos parte de 7 organizaciones, obviamente la UNIC la más grande a nivel nacional con una estructura de gobierno propio, y las otras organizaciones, pudimos poner un abogado, o es decir, un negociador en cada uno de esos escenarios para discutir y para dialogar sobre lo que veníamos trabajando. Entonces, desde esa misma medida, cada organización pudo poner en los 5 temas un negociador y pudo poner también a uno de estos delegados para que pudieran trabajar colectivamente. Entonces, en este sentido, dialogábamos y conversábamos sobre las ganancias que ha sido también para la representatividad social que la COP haya estado acá en Colombia, y que de alguna u otra manera, como muchos lo han visto, el movimiento indígena, tanto nacional como global, ha sido una piedra angular en este escenario. Y nosotros hoy venimos dialogando sobre todos estos elementos importantes, tanto en los documentos que se vienen negociando como el 8J, cambio climático, el tema de inversión y demás. Hemos venido dejando unas posiciones muy claras sobre la visión de que se tiene que trabajar directamente con los pueblos, se tiene que trabajar también en miras de cómo están desarrollando los procesos de cuidado de los territorios en las comunidades locales, pero ante todo que los gobiernos mundiales entiendan que son los pueblos indígenas, las comunidades locales, toda la sociedad, que es la que está cuidando la madre tierra, que está cuidando el territorio, los que debemos de estar ahí en esos escenarios para decir, para aportar y para orientar sobre cómo se debe seguir cuidando la vida en todas sus manifestaciones. La palabra para nosotros biodiversidad no aparece en nuestros vocablos indígenas, realmente no la entendemos. Entendemos el espíritu de la creación, el espíritu de la madre tierra, los elementos equilibrantes, y por eso decimos cuidamos la vida en todas sus manifestaciones. Ya la palabra biodiversidad, desde los conceptos universalistas académicos, pues la empezamos a trabajar para el entendimiento del diálogo, pero estamos hablando de la restauración biocéntrica de todo el escenario mundial, de toda la esencia del territorio global, y que somos los pueblos indígenas quienes podemos tener también una orientación para acompañar esto que se viene hablando.
De esa manera, este ha sido más o menos el diálogo, la argumentación, en muchos aspectos que de pronto también se me quedan por fuera sobre los IDB que hemos hecho, sobre los elementos de sistemas de monitoreo territorial, sobre ya las apuestas reales también a trabajar todo esto que venimos hablando y sobre nuestras propuestas de diálogo en conjunto. Pero las apuestas que hemos venido, digámoslo así, posicionando a nivel global son los sistemas de conocimiento de los pueblos como elemento importante para seguir con el cuidado de la vida y el cuidado del territorio. Entonces, hemos venido posicionando unos conceptos importantes en el tema de los documentos de negociación, que es inversión directa a los territorios, inversión directa a las estructuras de las comunidades indígenas y comunidades locales, que son quienes saben los que están trabajando y cómo lo están haciendo. Creo que el movimiento indígena global y las expresiones de las comunidades locales han dicho, estamos cansados de que ONGs, de que instancias de los gobiernos y de que diferentes instituciones empiecen a cernir como un efecto cascada los recursos y que no llegan completamente a los territorios. Se jactan de elementos, de metas e indicadores que ellos realmente no han sido los que los han construido. Se jactan de ganancias que realmente son las que la están haciendo los pueblos y las comunidades, y cuando vienen estos temas de inversión y estos temas que para nosotros decimos algo muy claro, la madre tierra no necesita inversión, la madre tierra no necesita dinero. Los que necesitan inversión y dinero son los apoyos a las estructuras que tenemos para poder desarrollar acciones sobre el cuidado de la vida o de acuerdo a este sistema en el que nos encontramos, porque este sistema no es nuestro realmente, este sistema capitalista en el que nos encontramos no es nuestro, ya estamos en él, estamos dialogando con las partes, porque ya entendimos que no nos podemos quedar desde afuera solo discutiendo y gritando y haciéndonos matar, porque justamente Sudamérica es uno de los países, es uno de los continentes donde más asesinan líderes sociales justamente por la defensa de la biodiversidad y la defensa del medio ambiente. Justamente este año he tenido que enterrar a más de 7 hermanas y hermanos, y en los años pasados llevamos una cuenta de más de 57 líderes asesinados, y en mi persona, quien les habla, también ha tenido amenazas, y hoy, gracias a los espíritus y a mi comunidad, sigo aquí con vida, elevando mi voz ante todos los pueblos del mundo por nuestros territorios y por nuestros pueblos. En ese sentido, le hemos dicho a los gobiernos mundiales, necesitamos inversión directa. Vamos a hablar específicamente de que son las comunidades con sus estructuras y organizaciones quienes deben de manejar los recursos, y nosotros, bajo nuestras estructuras de gobierno propio, velaremos para que esa administración se pueda seguir ejecutando, y ese ha sido uno de los puntos que hemos puesto en los escenarios de negociación. No queremos más Ardivoca, no queremos más organizaciones que son de alguna u otra manera unos efectos cascadas, que se quedan con todo el recurso, se quedan en talleristas, se quedan en administración, se quedan en técnicos, y nuestros técnicos indígenas, nuestras mentes capacitadas desde los territorios, tanto campesinos también como comunidades locales, y específicamente hablando del tema nuestro como pueblos ancestrales, estamos diciendo, nosotros tenemos la gente, tenemos el conocimiento, tenemos nuestros tradicionales o sabios y sabias espirituales, que son los científicos propios de nosotros, y a ellos son los que hay que aportarle. Y a ellos los estamos mirando también en este cuidado de la vida, y por eso necesitamos focalizar a los territorios como entes directos de inversión. Segundo punto, el posicionamiento de los sistemas de conocimiento propio como, digámoslo así, modelo fundamental para la restauración biocéntrica de todos los territorios. Es decir, cada pueblo tiene una forma y una estructura que la madre tierra y el padre creador nos dejó desde el principio de la creación, y ha sido bajo nuestros modelos y manejos territoriales, usos y costumbres que hemos cuidado la biodiversidad planetaria. Si hoy por hoy, dentro de lo que ya decía, en estos estándares de que el 86% de la biodiversidad planetaria está cuidada en territorios indígenas a nivel global, es porque ha sido gracias a los sistemas de conocimiento, gracias a esas prácticas milenarias y antiguas que no murieron pese a la colonización y la invasión, que no han muerto pese a los modelos extractivistas y a los gobiernos que todavía hoy, muchos de los gobiernos no se acogen al Acuerdo 169 de la OIT, no reconocen a los pueblos indígenas en sus territorios, y aún así, hoy día los pueblos siguen trabajando constantemente por el cuidado de sus formas y tradiciones, de seguir interactuando con la naturaleza, con la madre tierra, de manera armónica y equilibrada. Entonces podemos decir hoy que hemos posicionado durante mucho tiempo estos temas, y en esta COP se viene generando, se viene desarrollando esa agenda
para que podamos nosotros caminar de acuerdo a esos principios naturales que como pueblos estamos elevando a generar esas discusiones globales y que hemos tenido de alguna u otra manera unas discusiones muy profundas con diferentes países. Argentina ha sido uno con los que nos hemos dado un debate muy fuerte. Rusia ha sido unos con los que no reconocen pueblos indígenas. Chile también viene trabajando en ese tema de reconocimiento territorial de los pueblos y se nos han parado muchas veces en el tema de la creación del Fondo Global que estamos hablando de inversión directa con los pueblos indígenas por la restauración y el cuidado del territorio. Entonces, estamos hablando que estamos generando una discusión muy fuerte con diferentes escenarios a nivel global. En un momento ellos creían que al posicionar nosotros los sistemas de conocimiento, queríamos montar un sistema como el sistema capitalista o el sistema comunista y creen que vamos a montar un sistema indigenista. No, eso no funciona así. En mi sistema de gobernabilidad territorial, en mi sistema de conocimiento propio, desde mi tradición, sé hasta dónde llega desde la narración de origen mi territorio y cómo debe de ser cuidado y qué plantas estaban ahí desde el principio de la creación, de parte de nuestras autoridades espirituales, autoridades tradicionales, quienes son los que mantienen la historia del conocimiento de este territorio y hasta donde nos dejaron a nosotros. Ese sistema de conocimiento bajo manejo y uso de ciertas tradiciones y aplicaciones bajo nuestros principios naturales, sabemos cómo manejarlo solo nosotros y por eso hemos cuidado la vida, nuestra manifestación. En ese sentido, cada pueblo a nivel mundial tiene un sistema de conocimiento y tiene un manejo de ese sistema. Eso quiere decir que cada territorio y cada pueblo tiene una forma de gobernabilidad y no es gobernanza. Estoy hablando de gobernabilidad. La gobernanza es la forma en que otro domina a otro bajo sus leyes y sus aparatos de Estado, sus aparatos de gobierno. La gobernabilidad es la forma en que cada uno de nosotros nos equilibramos bajo un entendimiento y un cuidado específico por unas leyes naturales en donde nosotros hablamos meramente en espiral, es decir, horizontal, es decir, todos tenemos la capacidad de aportar y de trabajar. En la gobernanza son dos o tres quienes deciden sobre otros. En la gobernabilidad para nosotros, el niño, las mujeres, los jóvenes, las madres, los abuelos, las abuelas, todos tenemos que poner palabra para poder trabajar en ese sentido. Entonces hemos venido también posicionando esas formas de gobernabilidad de nosotros para avanzar sobre esos conceptos. Y no estoy abriendo sobre un debate de conceptualización, sino que estamos nosotros como pueblos indígenas también hablando sobre qué entendemos de lo que nos dice el otro. Porque cuando miras los documentos de Naciones Unidas y miras cómo se habla el Banco Mundial y miras cómo hablan los gobiernos de Estado que no reconocen los pueblos indígenas, mantienen los mismos conceptos. Y nosotros no podemos dialogar con los mismos conceptos que quienes se han venido encima o en contra de la vida en los territorios, nosotros manejamos la misma conceptualidad de ellos para decir que vamos a restablecer o a poner unas posiciones totalmente alternativas. Nuestros abuelos y autoridades nos dijeron, hay que reconceptualizar, porque los que han hecho guerra y los que han hecho destrucción hoy no nos pueden decir a nosotros cómo es que van a hacer paz y cómo es que van a restaurar o van a cuidar la vida. En ese sentido, hemos debatido en ese calibre y en esa capacidad desde nuestros sentires, desde nuestras cosmogonías, desde nuestros manejos, desde nuestras propias ciencias, y esta COP16 ha venido generando un escenario global en donde hemos posicionado el pensamiento no de los pueblos indígenas, y aquí voy a ser muy claro, el pensamiento de la madre tierra traducido a través de las culturas milenarias que hemos estado en los territorios y hoy nos llaman pueblos indígenas. Es el pensamiento de la madre, es el pensamiento de ella a través de miles y miles de años traducidos en nuestras formas, usos y costumbres y elementos de equilibrio y armonía en convivencia con ella, nuestra madre naturaleza. Es decir, Pacha, disculpa, para no, como tenemos otras presentaciones, yo creo que es súper interesante lo que nos explicas, porque ya para, sobre todo para cerrar, sí, perdona, porque por eso estoy hablando de esto, quisiera decir que todo esto de lo que estamos hablando, porque venimos ya con esta argumentación sobre lo que hemos hablado en zona sur, las buenas posiciones en zona verde, cómo surgió toda esta apuesta, el planteamiento de los pueblos indígenas a nivel global, que para nosotros es importante que se pueda transmitir y que de alguna u otra manera eso generará debate, y eso es la idea también, problematizar porque es lo que estamos haciendo, pero también dejando unas posiciones en claro sobre lo que hemos trabajado. Y en ese sentido, decirles, compañeras y compañeros, los pueblos indígenas, como transmisores del conocimiento de los territorios, estamos posicionando estos elementos
los sistemas de conocimiento, el trabajo de inversión directa hacia los territorios y ante todo una restauración biocéntrica real dentro del pensamiento de los pueblos, de los territorios y en discusión con los gobiernos mundiales. Eso sería, compañeras y compañeros, muchas gracias. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que nos viene muy bien, sobre todo los que estamos venimos de otros marcos culturales y territoriales como de Europa o de Norteamérica o de otras partes del mundo, para entender que realmente existen otras cosmovisiones, otras formas de relacionarse los pueblos con la naturaleza, y efectivamente los pueblos pues originarios de los diferentes territorios han tenido históricamente ese papel de vivir en armonía, en equilibrio con su entorno natural, con esa madre tierra que nos da la vida a todos y todas, y que por tanto tenemos mucho que aprender y sobre todo respetar esas otras formas de vida, ¿no? Y efectivamente el neocolonialismo también se expresa cuando se imponen desde el norte global soluciones a los pueblos del sur, que son diversos, son diferentes, tienen su propia forma de gobernanza, como decías, o de gestión de sus espacios, sus territorios y sus personas, sus poblaciones, y hay que respetar esas idiosincrasias. En todo caso, me gustaría que luego, si alguien tiene propuestas, comentarios, preguntas y demás, las pueda hacer, pero quisiéramos también ahora hacer un poco un foco en lo que está pasando dentro de la zona azul. ¿Qué está sucediendo en las salas de reuniones? ¿Hacia dónde avanza las negociaciones dentro de esta COP? Y para ello, pues tenemos a Nele Marien, que la saludo ahora mismo, está en otro lugar aquí en Cali, creo que dentro de la zona azul. Yo no he podido entrar hoy por el tema de la conexión, pero ella está por ahí en alguna sala de reuniones. Ahí está, buenos días, Nele. Él bueno, es miembro de Amigos de la Tierra Internacional, lleva muchos años siguiendo las negociaciones dentro de la COP, tiene una amplísima experiencia en coordinación y articulación con movimientos sociales, pueblos indígenas en todo el sur global especialmente. Ha vivido bueno, muchos años también en Sudamérica, entonces conoce muy bien la realidad de este territorio, por donde está medio en casa, y ha estado siguiendo desde la alianza de la CBD, que es el espacio donde se articulan la mayor parte de organizaciones sociales para seguir las negociaciones y, por tanto, para conocer lo que está sucediendo e incluso intentar incidir en los acuerdos de estas cumbres mundiales. Entonces, desde ese papel, digamos, de esa alianza en la que también formamos parte Ecologistas en Acción y muchas otras organizaciones, ella conoce, de las que mejor que nadie, conoce cómo está ahora mismo las negociaciones en Cali, aquí en Colombia. Entonces, Ale, te dejo la palabra para que nos puedas hacer un poco una vista general de los grandes temas en negociación y en qué punto están. Perfecto, muchísimas gracias, Jaume, y un saludo a todos, todas, todos que estén aquí. Y gracias por el interés en ese tema tan importante de la preservación de la biodiversidad y, bueno, todos los temas de justicia que vienen vinculados con eso. Una pregunta antes de que empiezo, Jaume, ¿me puedes indicar cuánto tiempo tenemos? Porque sé que estamos algo atrasados, entonces, ¿cuánto tiempo prefieres que hablo? Sí, como después viene Mirna, que me ha confirmado que también se podría sumar, que estaba viniendo también de una sala de reuniones y ahora se suma. Yo creo que si en 10-12 minutos puedes un poco resumir el estado de las negociaciones, luego ella entrará con el tema más de los créditos de biodiversidad y las compensaciones. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí y por su interés. Estamos aquí desde la zona azul de la COP16 y bueno, hemos tratado de hacer seguimiento a todo lo que está pasando. Tengo que decir de entrada que es una COP muy extraña. Generalmente las COPs de CDB han sido COPs donde realmente se ha trabajado mucho en los contenidos mismos, en los textos de negociación y a diferencia de otras convenciones, en CDB como sociedad civil tenemos una posibilidad de influir a los textos, podemos hablar en ciertas ocasiones en las negociaciones y podemos participar, escuchar en la gran mayoría de las reuniones. De esta forma, en anteriores reuniones hemos podido lograr algunos logros importantes como la inclusión de derechos humanos, de territorios indígenas, varios indicadores, varios temas que eran buenos, de agroecología, muchos temas aquí que son importantes, además de, bueno, no haber podido ganar muchos otros temas importantes, obviamente. Ahora a lo que me estoy refiriendo, que esta COP es una COP muy rara, es porque hay
bueno, por uno hay la zona azul y hay la zona verde, pero inclusive dentro de la zona azul estamos viendo de que la presencia de otros actores que no están involucrados en las negociaciones es muy grande y parece como unos mundos paralelos dentro de un mismo terreno. Hay el mundo de las negociaciones que parece haber perdido importancia en comparación con todo el resto. Hay el mundo de las corporaciones, las finanzas, los business, todo eso, que tienen un discurso entre sí, se reúnen 20.000 veces y tienen así sus eventos donde se creen súper importantes. Tienes el mundo de lo que son los pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes muy presentes, con un discurso sobre la importancia de la naturaleza, el vínculo de espiritualidad, la madre tierra, etcétera, muy lindo. Pero si una persona de los pueblos indígenas viene a una sala de negociaciones o viene a visitar a los business y habla, parece como si estuviera totalmente fuera del lugar y como si estuviera en otro mundo. Y eso a nosotros nos preocupa mucho. Y bueno, después está el mundo de las ONGs como las nuestras, que estamos muy atentos a las falsas soluciones que se están proyectando, estamos muy atentas a todo el panorama general, digamos, y bueno, en un diálogo fuerte con los pueblos indígenas. Obviamente, al lado de todo eso hay otros actores, mujeres, jóvenes, bueno, los religiosos y etcétera, y hay varios con muy buenas propuestas, académicos, medio problemáticos a veces, pero bueno, esos son, en mi visión, son como que las grandes categorías y mundos paralelos que realmente es muy raro. Ahora, hablando sobre las negociaciones mismo, que es lo que sé que están interesados, creo que, bueno, un primer tema muy importante que está en tapete es el tema de la financiación, donde hay varios subtemas. Un subtema es cuánta finanza y si llega la finanza y etcétera. Y lamentablemente hay demasiada poco finanza y se dice que se complementará con finanzas que vienen del sector privado, de la compensación de biodiversidad, cosas así. Mirna va a hablar de este tema, pero es muy problemático y la cantidad de finanzas de verdad para los países en desarrollo y más aún para los pueblos indígenas, campesinos, comunidades locales y bueno, otros que cuiden a la naturaleza, esas finanzas son tremendamente insuficientes, así que eso es un gran tema. Otro gran tema es las formas en que se tienen que organizar esos fondos, que es, y bueno, el primer tema no tiene resolución, simplemente no hay los fondos. El segundo tema es el cómo llegan los fondos. Si eso es a través del Global Environmental Facility, que es un ente así más o menos vinculado a las Naciones Unidas, que siempre ha hecho el desembolso de todos los fondos para la biodiversidad y que los países tenían muchas quejas en cuanto a eso se organizaba, quién tiene voz y voto, donde por ejemplo Estados Unidos tiene mucho que decir y Estados Unidos ni siquiera es miembro del CDB, así que eso es problemático. Los países del sur realmente proponían otro fondo que estaría bajo la tutela de la misma COP. Y lo cual también tiene una serie de complicaciones para su implementación y al parecer lo último que estoy escuchando, pero no tengo las confirmaciones últimas, parece que no va a haber una resolución de ese tema y que más bien se va a generar un proceso de negociación hacia la siguiente COP o bueno, quién sabe cuándo se resuelve eso, que pudiera ser otro grupo de trabajo especializado o pudiera ir al órgano subsidiario de implementación o quién sabe cómo se va a dar eso, pero al parecer Disculpa, Nele, que ha pasado algo, se ha desactivado tu sonido. alguien me muteó, no sé de cómo Yo creo pasó. que yo sin querer. Bueno, ¿me escucharon la mayoría o tengo que repetir algo? Ok, Sí, sí, fue solo la última frase, perdona. ok, entonces, bueno, que al parecer va a haber una negociación, una organización de una nueva negociación hacia la COP17, lo cual es muy doloroso. Acordémonos que en la COP15, en la plenaria de cierre, se quería que
el tema se resolviera en COP15 en la República Democrática de Congo, así y dijo que no estaba de acuerdo con los textos y simplemente se negó la voz de Colombia y se aprobó, aunque no hubo un acuerdo en sala. Y ahora estamos viendo que ni siquiera en esta COP se resuelve, que se va hacia la siguiente. Entonces, creo que eso va a generar mucho malestar. Está todo el tema de lo que se llama DSI, Digital Sequence Information, quiere decir que hoy en día la tecnología puede tomar cualquier recurso genético, escanearlo y tenerlo de forma digital y mandarlo al otro lado del mundo. Eso dificulta tremendamente la posibilidad de poder retornar los beneficios de esos recursos genéticos hacia los pueblos de base. Y nuevamente es un tema de recursos, es un tema de finanzas y de justicia y está súper bloqueado. No se sabe, debería haber un fondo, no queda claro quién va a hablar dentro, quién va a contribuir al fondo, quién puede recibir del fondo y las negociaciones son eternas. Volviendo todavía, perdón, me olvidé decir, volviendo al tema de los recursos, una de las cosas que no están y que deberían estar es la cantidad de recursos que se invierten anualmente en la destrucción de la biodiversidad. Estamos hablando de 7 trillones de dólares anual. Está en minería, agronegocio, infraestructura, energía y etcétera, todos los sectores. 7 trillones anuales. Ese no compara para nada con el 1.7 billones, quitarle 3 ceros, ¿verdad? Y dividirlo aún más, que viene en fondos para la biodiversidad. Entonces, realmente esta discusión, cómo podemos hacer algo sobre las inversiones a la destrucción, los subsidios perversos que se aprobó en la anterior COP, que se tenía que dedicar así esfuerzos a acabar con los subsidios perversos de 1.7 trillones nuevamente. No se está discutiendo realmente nada de esto. Entonces, la estructura financiera mundial es algo que se debe atender y no se está atendiendo. También se debería haber atendido todo el tema de cómo podemos regular a los sectores productivos destructivos, las corporaciones. Tiene que haber una regulación fuerte para todos los sectores. Eso es un tema que viene desde hace muchos años, se llama en inglés el mainstreaming, y los textos que estaban en la mesa hasta hace medio año eran tremendamente malos, muchas falsas soluciones. Menos mal paramos eso, pero lo que lo reemplaza es 3 veces nada. Es así, haremos unos webinarios y un poco de capacity building, construcción de capacidades, y no hay nada. Lo que estamos diciendo como sociedad civil es que queremos un nuevo proceso. Para eso sí, realmente la instauración de un nuevo proceso para ir generando regulaciones multilaterales para todos los sectores, de forma que todos los países no se quedan como que en la obligación de ir bajando sus reglamentaciones ambientales más abajo que el país vecino, porque si no se quedan sin inversiones. Eso es un tema muy importante, pero nuevamente no se está hablando. Después, y creo que ese es el último tema que voy a tocar, después lo puedo dejar a Mirna al otro tema que es tremendamente importante, son las compensaciones de biodiversidad, muy vinculado con todo el resto, pero el último tema que me gustaría, perdón, hay 2. Uno es clima y biodiversidad, donde realmente lo que estamos viendo es que la mayoría de las políticas de clima, tanto como el cambio climático mismo, pero también muy fuertemente las políticas de clima, debilitan la biodiversidad, hacen que la biodiversidad cada vez se pierde más. Sin embargo, los tomadores de decisiones de clima se piensan que va a haber más biodiversidad y con eso no tenemos que reducir tanto nuestras emisiones. Entonces, eso genera un cambio, un ciclo de empeoramiento tanto de la biodiversidad y del clima que va muy fuertemente hacia abajo. Y estábamos en la esperanza de que esta COP iba a definir, por ejemplo, algunas cosas como una definición de revisión de todas las políticas climáticas
y sus impactos en la biodiversidad, específicamente una revisión de lo que son los mercados de carbono y su impacto en la biodiversidad. Estamos perdiendo esos elementos lamentablemente y estamos viendo una inclusión en los textos de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que en muchos casos, la mayoría de los casos, son offsets. Estamos viendo mucho texto que va dirigida hacia entender de que va a haber offsets y etcétera, palabras como high carbon integrity ecosystems. Entonces realmente estamos tomando en cuenta a los ecosistemas en función del carbono y no en función a la biodiversidad, lo cual es muy lamentable. Y último tema que muy rápidamente, tal vez la anterior oradora ha podido decir algo sobre el tema, pero es el tema de 8J, donde se está queriendo definir un órgano subsidiario que va a atender a la larga los pueblos indígenas. Ojalá que se logre hacer un órgano subsidiario, sigue en pelea y hay un plan de trabajo para el tema de pueblos indígenas que también sigue en disputa, pero se ve que hay elementos muy interesantes allá. Con eso creo que he hablado mucho, lo voy a dejar aquí. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Bueno. Pues muchísimas gracias, Nele. Una visión general de unos cuantos de los ítems en negociación, de los elementos en negociación, porque hay muchos en la agenda. La verdad es complejo y difícil seguirlos todos, pero tú tienes seguramente mejor que nadie una visión global de las negociaciones. Si te puedes quedar todavía un rato más, porque ahora quería dar paso a Mirna y quizás después de que hable ella podemos hacer un turno de palabras sobre las negociaciones en concreto. Y a partir de ahí, como luego hablamos un poco más de los temas más a nivel estatal en España, con Juan Carlos, y luego haré una última intervención, quizá no sea tan imprescindible que os quedarais, ¿vale? Porque sé que hay muchas reuniones en paralelo a las que queréis asistir, entonces no nos robaremos más tiempo. Pero si te puedes quedar un poquito más, que ahora damos paso a Mirna y después seguimos un poco la conversación, que hay preguntas, seguramente, comentarios. Mirna Inés Fernández es activista e investigadora del Third World Network, ¿no? La red del tercer mundo. No conozco, no soy especialista, pero es una red de investigadores y de activistas a nivel mundial, especialmente presentes, claro, en el sur global, que hacen análisis, propuestas e incidencia política en las negociaciones, especialmente de biodiversidad, pero yo creo que también en otros ámbitos. Entonces, Mirna participa desde también años en las cumbres de biodiversidad, conoce muy bien las negociaciones y además se ha dedicado a investigar una cuestión que nos preocupa profundamente, como son los créditos y las compensaciones de biodiversidad. Mirna, ¿estás activa? ¿Estás con red? Sí, estoy con Red. Muchas Genial. gracias por la Genial. invitación, Roma. Voy a compartir mi pantalla si es Sí, que me adelante. lo permiten. Perfecto. Porque hace 2 años que no se hacía nada. Ujú. Estás habilitada, así que deberías poder, en teoría. Sí, avísame cuando ya la vean. Estoy poniéndola en pantalla completa y Ahí está, ya lo vemos. perfecto. Bueno, entonces comienzo. Voy a contarles un poco sobre los mercados de biodiversidad y un poco más a profundidad cuáles son las amenazas y las preocupaciones que tenemos desde organizaciones de sociedad civil. Pero primero voy a explicarles un poco cuál es la lógica detrás de estos mercados. En realidad hay una lógica detrás de la compensación de carbono y biodiversidad que es muy parecida. Es la idea de que podemos comparar las emisiones, en el caso del carbono, que se emiten con las emisiones que se absorben, o podemos comparar la naturaleza que se pierde en el caso de los créditos de biodiversidad con la naturaleza que se gana, en teoría, con la conservación o con la restauración. En la parte del carbono, la lógica no tiene sentido más que todo por un tema temporal, porque si estamos comparando una gigatonelada de carbono que se pierde, que se transforma en un crédito de carbono, que se debería poder absorber por otras actividades como el uso de energías renovables o por los árboles que se plantan y se supone que los árboles absorben carbono o el carbono que se absorbe en los océanos. Entonces,
Cuando una empresa emite demasiado carbono o un país emite demasiado carbono, en teoría puede comprar el derecho de seguir emitiendo, comprando estos bonos de carbono de quienes secuestran el carbono. El problema con esta lógica es que el tiempo que se tarda en emitir el carbono es mucho más largo que el tiempo que se tarda en absorber. Entonces aquí tenemos una falla de tiempo. En el tema de biodiversidad es mucho más complejo, porque no estamos comparando carbono con carbono, estamos comparando un ecosistema que se daña y probablemente es un ecosistema forestal prístino, complejo, como la Amazonía, con la biodiversidad que en teoría se recupera. Pero esta biodiversidad no es comparable porque mayoritariamente son plantaciones de árboles, son monocultivos, son proyectos de restauración que ni siquiera llegan a crecer y volverse un bosque como el que habíamos perdido. 2/3 de los proyectos de compensación de biodiversidad que se están implementando en el mundo hasta ahora se han implementado en bosques. Y de estos, ninguno ha funcionado y ha reportado beneficios reales a la biodiversidad. Entonces aquí, además del problema del tiempo, tenemos un problema de falta de comparabilidad porque no se pueden reemplazar los ecosistemas. Aparte de eso, hay un montón de escándalos en que muchos de los proyectos ni siquiera existen, son créditos fantasma, no se han emitido más créditos de los que se pueden en realidad emitir y que no hay más tierra para compensar. En este momento, la tierra que está comprometida para la compensación es equivalente a toda la área arable o para agricultura en el mundo. Entonces, cualquier proyecto adicional de compensación va a tener serias implicaciones o con la soberanía alimentaria o con los territorios de los pueblos indígenas y sus derechos sobre sus modos de vida. Otro concepto que es importante de explicar es la jerarquía de mitigación de impactos, que está muy metido en muchas de nuestras legislaciones nacionales ambientales. Esta jerarquía dice que cuando tenemos impactos ecológicos negativos, deberíamos primero intentar evitarlos. Y lo que no podamos evitar, deberíamos mitigar. Lo que no se puede mitigar, se debería restaurar. Y lo que no se puede restaurar, eso es lo que debería compensar. Y si es que se puede hacer una contribución adicional, que es a lo que le llaman la ganancia neta. El problema es que la mayoría de las empresas que contaminan o que destruyen ecosistemas prefieren saltarse directamente a la parte de la compensación, porque es la forma más fácil y más barata de compensar sus impactos y tener permiso para seguir destruyendo la biodiversidad. Siempre pueden decir que es muy caro, que es difícil, que no se puede evitar, pero en realidad lo que pasa es que usar tecnologías más limpias que eviten daños a la biodiversidad es mucho más costoso que plantar unos cuantos árboles en otro lugar en un proyecto de compensación. Entonces, algo en esta jerarquía de mitigación falla y es esa ventana de oportunidad la que aprovechan los grandes contaminadores. Grandes contaminadores como Shell, la mega empresa petrolera, usan este tipo de ventanas hacia la compensación para evitar las responsabilidades que tienen con el cambio climático o con la crisis de pérdida de biodiversidad. Hay un término que está sonando mucho en la COP, que es soluciones basadas en la naturaleza. Este término no está basado en la compensación per se, pero no la descarta tampoco. Entonces, si es que se abre una ventana para tener estos mecanismos de compensación que les ayudan a evadir sus responsabilidades, obviamente los actores de mala fe la van a aprovechar y van a usar todo lo que puedan de esa ventana. Entonces, eso es lo que ha hecho Shell con su plan de soluciones basadas en la naturaleza, en la que dicen, bueno, nos estamos volviendo muy verdes porque vamos a plantar 5 millones de árboles en 300 hectáreas, en 300.000 o 300.000 árboles y tal. Entonces, con eso estamos compensando nuestro impacto en el medio ambiente sin reducir para nada sus emisiones de dióxido de carbono, que son altísimas, o hacer algo sobre sus responsabilidades, sobre territorios indígenas, violaciones a derechos humanos o todos los problemas que tiene esta petrolera. Basados en estas preocupaciones, tenemos una declaración de sociedad civil que ya tiene más de 300 organizaciones y académicos como firmantes, que la pueden encontrar en este sitio web, biomarketwatch.info. La declaración la tenemos en inglés, francés y español, y ahí hacemos hincapié en los puntos que más nos preocupan, específicamente de los mercados de biodiversidad, que se los voy a resumir en esta presentación. Primero decimos que los mercados de biodiversidad son una pregunta incorrecta, o son una respuesta incorrecta a una pregunta incorrecta. Primero, la pregunta es incorrecta
porque se supone que responden a la pregunta de que no hay suficientes fondos para la conservación. Y nosotros decimos que sí hay suficientes fondos porque, como Nele ya ha dicho, mi diapositiva está mal, la tengo que arreglar, son 7 trillones anuales que se invierten en actividades destructivas para la naturaleza. Y ese no es el único gasto que no tiene sentido. El monto anual militar asciende a 2 billones. Entonces, ¿cuánto dinero se está invirtiendo en la guerra? ¿Cuánto dinero se está invirtiendo en actividades que son destructoras para la biodiversidad? ¿Cuánto dinero se está invirtiendo en subsidios? 1,7 billones de dólares anuales para subsidiar actividades que son dañinas para el medio ambiente, como la agricultura y la industria petrolera y etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta no es qué hacemos para conseguir más dinero, sino la pregunta es cómo tenemos que hacer que el dinero que está fluyendo a estas actividades dañinas se redirija a las actividades de conservación, como las formas de protección probadas de biodiversidad que ya están siendo implementadas por comunidades indígenas, locales, afrodescendientes, mujeres, juventudes que protegen la biodiversidad en sus territorios y que no tienen ningún apoyo financiero para llevar a cabo estas actividades. También hablamos de compensación y greenwashing. La mayoría de estos créditos de biodiversidad están destinados a la compensación y las afirmaciones de actores que dicen, no, estos solamente son créditos, pero no van a ser para compensación, las consideramos que o son ingenuas o son mentiras deliberadas, porque hay muy pocas posibilidades de que una empresa compre créditos de biodiversidad como una moneda intercambiable si es que no va a ser para pagar, para tener permiso para seguir contaminando. Si es que yo soy una empresa y quiero de algún modo contribuir a la biodiversidad, ¿por qué tendría que invertir en un mecanismo que no está probado, que tiene muy mala propaganda, que probablemente el dinero no va a llegar a la conservación, si es que puedo invertir directamente en proyectos de conservación o en pueblos indígenas que están cuidando de sus territorios que están probando tener impacto? No tiene sentido, ¿no? No hay más tierra para compensar, como les he dicho. Y si es que no se usa para compensación, probablemente se va a usar para lavado verde o greenwashing. Es decir, va a usarse para tener una imagen verde para que sus clientes, que de más en más hay clientes que están demandando hay acciones verdes por parte de las empresas, para poder decir, miren, nos hemos vuelto verdes, tenemos este programa como Shell, entonces así no pierden usuarios o clientela. También creemos que estos mecanismos están fracasando en considerar la equidad y los derechos de las personas. Primero porque siguen empoderando a las grandes élites del norte global para que puedan seguir manteniendo el status quo mientras explotan los créditos del sur global. Y el dinero que llega al sur global generalmente es poco porque hay muchos intermediarios y los que se llevan la tajada más grande de este pastel de créditos de biodiversidad van a ser las empresas certificadoras, los intermediarios, los que venden, los que compran, los que hacen el trading, pero el dinero que llega a los que están abajo, a las personas que están implementando la conservación en territorios, va a ser muy pequeño. Además, tenemos implicaciones con incremento de violencia y acaparamiento de tierra, desplazamientos de comunidades locales y abusos de derechos humanos. Y eso ya se está dando mucho en proyectos de compensación de carbono y no hay razones para creer que los mecanismos de compensación de biodiversidad vayan a seguir un camino distinto. Estamos perpetuando los errores de los mercados de carbono. Los mercados de carbono ya han tenido un montón de errores. Se ha demostrado que no tienen mecanismos, no tienen atributos básicos que debería tener cualquier tipo de proyecto de mercado, como la permanencia o la adicionalidad o el no manejo de las líneas de base. Permanencia, por ejemplo, quiere decir que las ganancias para la biodiversidad se van a mantener en el tiempo. No hay ninguna garantía de que se van a mantener en el tiempo porque la mayoría de esos proyectos de restauración ni siquiera se monitorean. Se plantan arbolitos y 4 años después nadie monitoreó, se murieron los arbolitos y no se ha llegado a restaurar nada. Y no se tiene ningún beneficio adicional a la conservación, porque, como les digo, no son proyectos que invierten en la conservación de los ecosistemas que están en riesgo, sino en crear nuevos proyectos o proteger ecosistemas que de todos modos iban a estar protegidos. Además, que hay muchos problemas de manipulación de las líneas de base.
Entonces la línea de base es como, tiene una línea de base con y sin proyecto, y las líneas de base sin proyecto se inflan un montón y dicen como, uy, sí, este bosque se iba a destruir totalmente, estaban un montón de presiones, pero con ese proyecto de conservación ahora no se va a destruir. Normalmente son ecosistemas los que se protegen, que no tienen ningún beneficio económico, que no se puede hacer agricultura, donde no se puede sembrar nada. Esos son los proyectos donde se hace conservación. Y finalmente hay un problema fundamental de cosmovisión que es en contraposición a la cosmovisión de las comunidades indígenas y locales y muchas comunidades del sur que tenemos de que la naturaleza es nuestra madre y no la podemos vender. Tenemos metodologías de medición débiles porque se basan solamente en un indicador del ecosistema y no en toda la complejidad del ecosistema, ignorando la integridad del ecosistema. Entonces solamente miden el carbono o solo el área o solamente no sé, el avistamiento de jaguares. Entonces no se toma en cuenta todas las relaciones complejas de los ecosistemas y obviamente tampoco van a ser indicadores de la salud del ecosistema o de si se está conservando o no. Y para las mismas empresas los retornos son inciertos, porque ya tienen tan mala propaganda, han tenido tan mala propaganda los mercados de carbono y los mercados de biodiversidad ahora están cada vez más cuestionados, que hay muy pocos chances de que vayan a surgir como mercados y las empresas vayan a tener un retorno de sus inversiones. Tenemos conflictos de interés porque los mismos actores que han estado involucrados como Berra en los mercados de carbono se van a involucrar también en mercados de biodiversidad, entonces son juez y parte en sus mismos mecanismos de medición. Entonces obviamente salen muy beneficiados. Y finalmente, en este pronunciamiento que hacemos desde la sociedad civil, nos preguntamos dónde están las soluciones reales y nosotros estamos seguros de que las soluciones reales están, por ejemplo, en el financiamiento directo de los guardianes de la biodiversidad en sus territorios, un acceso directo a financiamiento que no sea un préstamo, que no sea un crédito, que no tenga intermediarios, que no tengamos cowboys de carbón o cowboys de biodiversidad, sino que tengamos financiamientos directos y restrictos sin que tengan ningún tipo de mediciones complejas a las que tengan que aplicar para acceder a estos tipos de financiamientos. Además, cambios en los patrones de producción y de consumo, especialmente en el norte, y cambios sobre todo en los flujos financieros que están yendo hacia las actividades destructivas de la biodiversidad, que con eso ya se cierra la brecha que están hablando que tenemos para la conservación sin tener que inventarnos estos mecanismos de mercado que han probado ser tan ineficientes y con tantos impactos negativos. Con esto los dejo, creo que en tiempo, y bueno, igual feliz de contestar cualquier pregunta. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mirna. Yo creo que es un tema poco conocido todavía para mucha gente que estamos en movimientos sociales, que hemos trabajado por la ecología, por la defensa ambiental, y que está funcionando, como explicaba también antes Nele, pues en paralelo a las reuniones formales. Es decir, que mientras se hablan unos documentos en unas salas, en otras se reúnen los representantes del empresariado y de ciertos intereses económicos para plantear nuevos negocios alrededor de la biodiversidad. Entonces, para mí es un tema fundamental. Diría que esta es la COP en que más se ha hablado de estos temas y que ya incluso la Unión Europea, en un evento el lunes, planteaba que es una de las apuestas de la Comisión y, por tanto, hay una gran preocupación porque estos tipos de esquemas de compensación y de fijar un precio en los ecosistemas y en las especies pueda convertirse en una realidad también a nivel europeo y que esto sea un impulso para el nivel mundial y nos preocupa profundamente. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario para las presentaciones que han hecho tanto Mirna como Nele antes. Creo que es la oportunidad de que los hagáis. Si queréis pedir la palabra con las reacciones, el botón de reacciones se pide la palabra y si no en el chat. O Juan Carlos quiere decir algo. Adelante. Sí, muy rápido porque luego me tocará hablar, aunque es de otro tema, pero estando muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sí quería, y vamos, coincido con él en los puntos principales. Se están discutiendo muchas más cosas, como has dicho, Jaume, pero eso es lo fundamental. Pero yo pondría un punto adicional que yo creo que en él lo ha pasado un poquito por encima, que es toda la parte del monitoreo de, de- del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y que me parece que es muy, muy, muy importante. Venimos con un documento
que tenía cosas positivas, pero desde las organizaciones ambientales pedíamos mucho más detalle y más en profundidad. Aquí, para las personas que no están muy puestas en ello, hay que tener en cuenta que muchos de los objetivos que tenemos, por no decir todos, en realidad son objetivos a nivel global y mundial que en realidad se tiene que cumplir entre todos los estados, entre todos los territorios, y por lo tanto necesitamos buenos sistemas para, para medir si nos estamos acercando o no. Que esto es uno de los grandes fallos que tuvimos con las metas de Aichi, que nos pasó lo mismo, realmente fracasó por lo que hablaba antes de Nele del mainstreaming, y luego porque no fuimos capaces de ir midiendo y viendo que estábamos muy desplazados, y por lo tanto llamar la atención a la comunidad internacional y a los países de lo que no estaban haciendo. Entonces, simplemente eso se había quedado un poquito por ahí. Y respecto a lo que decía Mirna, simplemente llamar la atención que en España todos estos bonos, digamos, de biodiversidad lo tenemos en nuestra legislación y no han funcionado, porque en realidad esto es más perverso todavía, y es que a las empresas no les interesa, porque les interesa más que les pongan medidas compensatorias que luego nunca terminan de cumplir, que no pagar directamente por algo. Es decir, si tengo que pagar, pues ya pagaré, pero para empezar ni siquiera les suelen interesar. O sea que al menos aquí en España se ha visto que es todavía más perverso, y es que se puede montar toda una parafernalia como se ha hecho en España y luego ni siquiera se termine utilizando, porque en realidad al final muchas empresas hacen lo que les da la gana después, una vez que les han dado la autorización, ¿no? O sea, no hay ese seguimiento de ver ni siquiera que están cumpliendo con lo que se les exigía, y nada más. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, por el apunte, me parece importante en este contexto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, una palabra, un comentario sobre lo que ha aportado Nele o Mirna? Si no, ya pasamos a la parte de explicar cómo están estas cuestiones a nivel estatal, en el Estado español, y qué perspectivas hay bueno, a nivel del estado de la biodiversidad y las tendencias, y qué cambios hay que hacer para que contribuyamos positivamente de alguna forma a frenar esta extinción de especies. No veo ninguna palabra, así que pues nada, muchísimas gracias tanto a Nele como a Mirna por dedicarnos un rato en medio de la locura de la COP. Estamos sufriendo todos y todas, y la verdad que sí que no es fácil conseguir un rato para estar ahí, pero os lo agradezco profundamente. Nos vemos más tarde o mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Ningún problema, gracias por la invitación. Muy bien. Pues genial. A ver, ahora queríamos un poquito aterrizar la cuestión en el nivel estatal. Entonces tenemos Juan Carlos, es una de las personas que lleva más años desde SEO BirdLife, ¿no? SEO es la Organización Española, la Sociedad Española de Ornitología, dentro de la red internacional de BirdLife, una de las principales organizaciones de defensa ambiental a nivel mundial. Y conoce perfectamente pues tanto estas negociaciones como muchos otros temas en que trabaja. También colaboramos también, por ejemplo, en el tema de la campaña contra la deforestación, ¿no? De la normativa europea de deforestación. Pero en este caso queríamos pedirle un poco una visión sencilla, pero un poquito global, de cómo está a nivel estatal la conservación de la biodiversidad. Es decir, cuáles son los grandes retos, cuáles son los grandes problemas, y cómo estamos actuando desde nuestro Estado, desde nuestro país, en relación a las políticas de conservación de biodiversidad. Pues Juan Carlos, si puedes, en 10 minutos, hacer un poquito un resumen del tema. Sí, pues muchas gracias primero por organizar esto, que yo creo que es muy útil, y en segundo lugar por invitarme. Eh, sí, bueno, yo en el tema de la CBD llevo siguiendo todas las COPs desde 2014, creo, en Corea, y desde mucho antes trabajando en temas de biodiversidad aquí en España. Y yo creo que es un buen ejemplo España, porque es un país desarrollado, que probablemente es de los países que más información tiene sobre su biodiversidad, ¿no? Junto con otros países europeos, y sin embargo, si nos ponemos a analizar bien la información que tenemos, en realidad tenemos muy mala información, y para algunos grupos prácticamente nada. O sea, está muy concentrada
la información que tenemos en algunos grupos, sobre todo aves, algunos grupos de mamíferos, etcétera, pero la información que tenemos no es muy buena. Y además la información que tenemos no la tenemos bien organizada, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, el Ministerio hace un informe anual sobre el estado de la biodiversidad y si vemos los indicadores que se utilizan, son indicadores que realmente son bastante poco útiles, ¿no? El número de hectáreas o número de espacios protegidos, etcétera, que muchas veces no nos son útiles para saber. eh, o incluso el número de especies catalogadas, que al fin y al cabo es una decisión que tomamos las personas y por cuestiones políticas y no por cuestiones puramente de riesgo de, de desaparición, como podría ser las listas rojas. Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que cada vez tenemos más especies que están amenazadas, siguiendo los criterios de UICN. Sabemos que cada vez hay especies que tienen niveles o de riesgo de extinción mayores, es decir, no solamente entran más especies a las listas, sino que por lo general las especies van subiendo, son muy pocas las que van bajando. Sí sabemos que donde invertimos dinero y donde pensamos cómo conservar las especies, sí conseguimos que baje su nivel de amenaza, es decir, si realmente invertimos, si realmente utilizamos la mejor información científica, si hay coordinación entre administraciones, somos capaces de solucionar los problemas. Entonces, eso es una buena, es decir, no está todo perdido. Sabemos que si trabajamos y trabajamos bien de forma conjunta podemos conseguirlo. Una cosa que es muy preocupante y con algunos grupos que se hacen mayor seguimiento, como pueden ser las aves, sabemos que cada vez tenemos menos especies comunes, es decir, aquellas que no están amenazadas, todavía no están amenazadas, pero lo estarán. O sea, para hacernos una idea, estamos cada año en España perdiendo unas 600.000 golondrinas y unos 600.000 gorriones. Hay muchas golondrinas y muchos gorriones, por eso son comunes, pero cada vez son menos comunes, ¿no? Y llegará un momento en el que si no paramos esto, pues estarán igual de amenazadas que el resto. Y por eso es tan importante y tan urgente trabajar ahora. No podemos trabajar con miles de especies en peligro de extinción. O sea, ahí no tendríamos recursos para poder hacerlo. ¿Dónde están los problemas? Pues bueno, yo creo que un documento que es muy interesante para quien no lo conozca es la última evaluación global que ha hecho el IPBES, que es digamos, la plataforma científica, digamos, de Naciones Unidas en materia de biodiversidad, digamos, el equivalente en biodiversidad a lo que sería el IPCC en clima, y donde se identifican muy bien cuáles son los impulsores de pérdida de biodiversidad, ¿no? Eh, y que en España son perfectamente válidos. Nosotros lo comprobamos con el último libro rojo de las aves de España, viendo las amenazas y a cuántas especies afectan, y coinciden bastante bien, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, la destrucción de hábitat, los cambios en el hábitat, en nuestro caso muchas veces producidos por intensificaciones agrícolas, por ejemplo, que están haciendo mucho más simples nuestros ecosistemas o que estamos utilizando demasiados insecticidas, herbicidas que acaban con la biodiversidad desde la base, ¿no? Que son las plantas y los insectos, básicamente, o los invertebrados, más bien. Tenemos la contaminación, tenemos el cambio climático, tenemos las especies exóticas invasoras. En la mayoría de los casos viene todo determinado por las políticas sectoriales. Por las políticas sectoriales, ya estábamos hablando antes del mainstreaming, este que traducido al español es cómo integramos los objetivos de biodiversidad en las políticas sectoriales. Y ahí es donde no lo estamos haciendo. Sí tenemos en nuestra legislación, eh, desde hace ya muchos años, la obligación de hacer unos planes sectoriales que digan cómo cada uno de los sectores, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etcétera, iban a incorporar los objetivos de
conservación pero de la naturaleza, del patrimonio natural, pero nunca se han llegado a hacer. Solamente tenemos uno, que es el de turismo sostenible, que además ni siquiera trata todo el turismo, sino que solamente lo hacen sobre el turismo sostenible, que en principio es el que menos impactos debería tener, ¿no? O sea que en realidad estamos así de mal, cuando en la propia ley se daba 2 años para hacerlos. Es decir, lleva caducados muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco lo que tenemos que aprender y que deberíamos trasladar en este caso a los acuerdos de la CBD. Si no somos capaces de hacer unas políticas sectoriales que no destruyan la biodiversidad, no vamos a ser capaces de cumplir con los objetivos. O sea, simplemente es imposible y por eso es tan tremendo el hecho de que no se esté llegando a documentos serios en esta COP16. Una idea adicional es que ya tenemos muchos proyectos demostrativos que demuestran que se puede hacer unas políticas sectoriales mejores. Es decir, esto no es, en algún momento, cuando hablamos se nos van un poco las palabras y no me acuerdo para cuál de las dos ponentes anteriores decían, no, las inversiones en agricultura. El problema no es las inversiones en agricultura, es las inversiones en agricultura intensiva, por ejemplo. Tenemos otra serie de agricultura que se ha visto que tiene muchos menos impactos, por ejemplo, ¿no? A veces con cuestiones tan sencillas como tener lindes amplias, con asegurar que haya eh, eh, a nivel de paisaje haya variabilidad o, por ejemplo, que el suelo esté vegetado. Y se ha demostrado que podemos tener producciones similares, tal vez un poco menores, pero no significativamente menores, haciendo unas buenas prácticas que ayudan mucho a la biodiversidad. Y por eso, por ejemplo, reglamentos como el de restauración de la naturaleza, que lo que están proponiendo no es quitar sitio a la agricultura, ya nos gustaría que así fuese, digamos, en aquella parte más intensiva y que tiene que ver, por ejemplo, para un consumo exacerbado de proteína animal, por ejemplo, que no es tan necesaria, pero lo único que está diciendo es, tiene usted que hacer unas prácticas, o sea, los hábitats agrícolas tienen que ser más amables con la biodiversidad. Y eso sabemos que es posible hacerlo, sabemos las ventajas que tiene para la biodiversidad, sabemos que no tiene por qué afectar negativamente a, a los agricultores, ¿no? Que es lo que estamos poniendo como ejemplo, pero podríamos irnos a otros sectores productivos. Y ya para no pasarme del tiempo, eh, simplemente decir que, mm, que lejos de que las políticas de conservación de la biodiversidad sean malas para estos sectores, tenemos que conseguir que sean buenas. Y para eso una de las cosas que tenemos que conseguir es que incorporar todo el coste que tienen los productos malos, digamos, internalizar los costes negativos que tiene en los productos que son negativos. O sea, lo que no es posible es que un tomate bajo plásticos con un montón de insecticidas etcétera, pueda salir más barato que un tomate que se haya cultivado bien, ¿no? O sea, si de alguna manera consiguiésemos eso, pues lo que haríamos es que realmente la agricultora, puedan sacar un rendimiento adecuado de sus cultivos haciéndolo bien, porque al fin y al cabo nadie quiere hacerlo mal, pero el sistema pues les está obligando y eso es lo que tenemos que romper cuanto antes. Muchas gracias. Genial, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Aparte tengo que decir que especialmente le agradecemos el esfuerzo que hace Juan Carlos de estar aquí con nosotras, porque
acaba de aterrizar volviendo desde Cali, o sea, se ha metido 15 horas de vuelo por lo menos, o más, porque tuvo problemas en el aeropuerto a la salida, para aterrizar y sin dormir ni hacer ni recuperarse está con nosotros, así que le agradezco muchísimo su esfuerzo y su interesantísima aportación. Nada, no hay más palabras que te gracias profundamente. Nada, solo para, antes de acabar, me quisiera hacer yo desde Ecologistas en Acción alguna otra reflexión para que entendamos en qué punto estamos a nivel de políticas de conservación. La cumbre de biodiversidad, como la COP16 de Cali, son muy importantes, son momentos en que se toman decisiones a nivel mundial. Y como habéis visto a lo largo de la jornada, pues se hablan de temas cruciales, pero es cierto que después las políticas a nivel estatal a menudo no reflejan adecuadamente estos debates mundiales. Es decir, hay una distancia bastante considerable entre lo que se habla en las cumbres y lo que se aplica a nivel europeo y estatal en nuestro caso. Entonces quisiera hacer un breve, porque no queda mucho tiempo, pero una breve referencia a algunos temas clave para entendamos el contexto de cómo Europa y cómo el Estado español estamos contribuyendo positiva o negativamente a solucionar o a minimizar la crisis de biodiversidad. Por un lado, hay que ver las cosas como son realistamente y a nivel político en Europa sabéis que ha habido un giro importante hacia la derecha y la extrema derecha. Hoy hay mayoría en el Parlamento Europeo de partidos liberales, conservadores y neofascistas, diría prácticamente. De forma que tenemos un contexto muy difícil a nivel europeo. Y esto ya ha representado algunos retrocesos y puede haber muchos más retrocesos. Ahora mismo sabéis que se han, por ejemplo, rebajado las exigencias de la política agraria común en cuanto a medidas que eran agroambientales, es decir, aquellas medidas para lo que está haciendo ahora Juan Carlos, ¿no? Compatibilizar una producción agrícola pues, de calidad con la conservación de la naturaleza. Las zonas, los campos en barbecho o la rotación de cultivos, por ejemplo, se ha dejado en suspenso esta medida y ya no se les exige a los campesinos y productores para cobrar los subsidios de la PAC. Pero es que, por otro lado, ya directamente hay una ofensiva entre la derecha y la extrema derecha y ciertos sectores conservadores del mundo rural con una obsesión, una fijación con el lobo como especie emblemática de la naturaleza europea que ha sido perseguido durante milenios y que las políticas de conservación han permitido que poco a poco se vaya recuperando. Pues bien, a raíz de una iniciativa de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, por un trauma parece que tuvo con la muerte de un pony en su finca privada por un lobo, pues de ahí surgió la iniciativa de reducir la protección de la especie a nivel europeo, la cual será probablemente adoptada esta decisión en el convenio de Berna, que es el convenio de especies silvestres amenazadas, y estará por ver si también quieren llevar esta rebaja a la directiva Hábitats, que es la normativa europea que lo protege dentro de la Unión Europea. Ahí hay una lucha muy fuerte, estamos las organizaciones sociales y ecologistas defendiendo que no debe rebajarse la protección al lobo, que el lobo es un activo positivo muy necesario para nuestros ecosistemas. Y es un tema que estamos defendiendo, igual como intentando frenar las políticas europeas, como es el nuevo reglamento contra la deforestación, que prevé bloquear directamente la entrada de productos agrarios que vengan de donde sea, que vengan, sean producidos en general en el sur global, a partir de la agroindustria, productos como la soja, el aceite de palma, el cacao, el café, el caucho, la madera o los productos derivados del vacuno, ¿no? El ganado vacuno. Pues bien, estos productos que procedan de deforestación no deberían entrar ya en la Unión Europea a partir de esta legislación, pero hay una ofensiva para aplazar, cuando no erosionar, esta normativa y hacerla menos exigente, lo cual es una cosa que nos preocupa profundamente. Y de la misma manera, pues la ley de restauración de la naturaleza, a la que también hacía referencia Juan Carlos, se consiguió aprobar hace pocos meses, con un margen muy, muy estrecho de países votando a favor, pero se consiguió aprobar y no nos extrañaría que hubiera un intento de esta misma derecha y extrema derecha europea de reabrir el texto para directamente o eliminarlo o derogar la normativa o rebajarla tanto que no sirve para nada, ¿no? Cuando es una apuesta de la Unión Europea por recuperar ecosistemas perdidos, ¿no? Restaurar ecosistemas perdidos, pues clave para el futuro de nuestro planeta. Hay que decir que en todos estos temas, en todas estas carpetas, en general,
el papel del gobierno español ha sido bastante positivo, es decir, se ha mantenido firme en la defensa del lobo, se ha mantenido firme en la defensa de la ley europea contra la deforestación, ha sido de los que más ha luchado porque se apruebe la ley de restauración de la naturaleza. En ese sentido, así como en otros criticamos a la administración y a los gobiernos, en este caso hay que reconocer un papel bastante o muy positivo del gobierno español, esta es la verdad. En paralelo también, y aplicando el conocimiento científico y los compromisos internacionales que surgen de las COPs de biodiversidad al Estado español, pues tenemos que es cierto que el gobierno presentó un plan estratégico estatal por el patrimonio natural y la biodiversidad. Ha sido de los primeros países en Europa y a nivel mundial en aprobar este plan estratégico, y aunque es cierto que recoge una buena parte de las medidas, de los objetivos que plantea el marco mundial, la estrategia mundial que decíamos al principio, también es cierto que no recoge todo. Es diría un bastante buen plan, pero no recoge todos los aspectos. Por sin ir más lejos, no hay el enfoque de género, por ejemplo, en esa normativa. Y quizá lo que más adolece, además del enfoque de género, es una falta de capacidad para implicar a todo el gobierno del Estado en la aplicación de estas medidas de preservación de la biodiversidad. Estamos cansadas de repetir que las políticas de preservación de la biodiversidad no es un problema solo de los ministerios de medio ambiente, no es solo un problema de la Dirección General de Medio Ambiente a nivel europeo o de las comunidades autónomas, es un problema de toda la sociedad y que debe implicar a todo el gobierno, todos los gobiernos, a todos los niveles. Por tanto, ahí es donde hablamos, también lo dijo Juan Carlos, hablamos de la integración de la biodiversidad en todos los sectores. Y esta es una cuestión que está en el plan estratégico, es una cuestión que surge también del Marco Mundial de Biodiversidad que se aprobó en 2022, este Marco Mundial de Kunming-Montreal, y que no está resuelta ni en la estrategia española, ni está resuelto a otro nivel que voy a hablar a continuación, que es a nivel de las comunidades autónomas. Es decir, de poco serviría tener un excelentísimo plan estratégico estatal si las comunidades autónomas, que por la distribución competencial en España son las responsables de aplicar la mayoría de políticas de biodiversidad en nuestro país, no actúan en coherencia y desarrollan sus propios planes de biodiversidad, estrategias de biodiversidad, las cuales otra vez deben ser transversales, deben implicar todas las áreas de los gobiernos autonómicos. Y eso es lo que no se está tampoco produciendo. En general, no hay estrategias autonómicas de biodiversidad y los pocos que puedan tener alguna estrategia están desfasadas y no están puestas al día con el marco mundial de biodiversidad. De forma que una de las tareas que debemos desarrollar en los próximos meses, si queremos que estas cumbres sirvan de algo, es en lograr aterrizar en nuestro Estado, en las diferentes comunidades autónomas y también a nivel estatal, los planteamientos, las decisiones que se toman en este marco mundial, en este espacio mundial de negociación, para que haya políticas reales, concretas. Cuestiones como el diseño territorial o la planificación territorial o urbanística, que no siga destruyendo espacios agrarios o espacios naturales de alto valor. Al contrario, deben restaurarse espacios degradados, como el modelo turístico, que se sigue apostando por un crecimiento masivo, lo cual no solo tiene implicaciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, sino tiene implicaciones en el consumo energético, tiene implicaciones en los residuos, en el consumo de agua, en la movilidad masiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar también de las cuestiones agrarias, evidentemente, que también es una política fundamentalmente autonómica. Y directamente las medidas y los presupuestos y las actuaciones que deben desarrollar todas las comunidades autónomas para garantizar que las especies amenazadas efectivamente tengan sus planes de recuperación para evitar que se lleguen a extinguir. Tenemos un número creciente, como decía también Juan Carlos, de especies amenazadas en todo el Estado y que a nivel territorial en cada comunidad autónoma tienen sus realidades, porque son diferentes territorios, diferentes biomas en los cuales estamos, tenemos la región mediterránea, la región continental, la más atlántica, la macaronésica, ¿no? En el caso de las islas Canarias. Por tanto, en cada uno de estos ecosistemas hay unas especies amenazadas y deben desarrollarse planes específicos de conservación y de recuperación de las especies más vulnerables. Por tanto, integración sectorial en todos los sectores, incluidos aquellos más importantes que a nivel económico existen y que tienen implicación directa sobre la pérdida de especies, pero también medidas directas de recuperación y restauración de ecosistemas y de especies amenazadas. Esta sería un poquito la receta que teníamos que aplicar junto con la comunicación, la educación ambiental, la sensibilización de la sociedad
y pensamos que son medidas que no están siendo enfrentadas de una forma seria y rigurosa por parte de los gobiernos autonómicos. Por eso, y ya quiero acabar porque puede hacerse muy largo este debate y no podemos afrontar casos concretos, ¿no?, de cada comunidad o cada territorio, pero sí que es verdad que pensamos que hay que seguir presionando a los gobiernos autonómicos y ayer mismo lanzamos una campaña en redes sociales con un vídeo divulgativo sobre la importancia del marco mundial y que esto se traduzca justamente en medidas a nivel autonómico, a nivel estatal y autonómico, un vídeo divulgativo que hemos hecho juntamente Juventud por el Clima y Ecologistas en Acción, y que contiene una llamada para mandar correos electrónicos a los presidentes autonómicos y al presidente del gobierno estatal, Pedro Sánchez, para reclamar implicación política y medidas concretas de preservación de la biodiversidad. Entonces, si aún no lo habéis hecho, os pedimos que veáis el vídeo, que lo divulguéis, que nos ayudéis a que llegue a más gente este mensaje y que firméis esa carta para que llegue a todos los presidentes pues una avalancha de correos diciendo que la biodiversidad importa, que lo que dijo ayer Petro en la inauguración del segmento de alto nivel, que el capital está en guerra con la vida, que proteger la biodiversidad es esencial para el futuro de todos y todas, que no podemos permitir que esto siga y, por tanto, que deben tomar medidas políticas desde quien tiene la responsabilidad de gobernar, como son pues los presidentes, presidentas y gobiernos autonómicos y estatales en España. Así que yo creo que con esto ya hemos intentado aterrizar un poco la marco mundial en nuestros territorios y nuestros gobiernos y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta, aportación. Tienen la última oportunidad. Si no, Carmen está por aquí ya por Juventud por el Clima para darnos unas últimas palabras. Bueno, pues si nadie va a participar ahora mismo, creo que Margarita va a hablar primero. No sé si Margarita puedes hablar o tienes mala conexión. Sí. Sí, puedo intentarlo, no sé si me escucháis. No puedo encender la cámara porque mi conexión ahora mismo, estoy volviendo de Cali y mi conexión está muy mal. Voy a ser muy breve para ya darle la palabra a Carmen y cerrar, pero creo que para nosotros como Juventud por el Clima y viendo también en este proceso y en este webinar que se ha reflejado también eso, pues la intersección de lo social, de lo político y de lo técnico y cómo es importante que estemos conectados en estos distintos espacios para de verdad llevar una campaña y visibilizar distintas luchas. Para nosotros en Juventud por el Clima ha sido una experiencia pues el estar haciendo por primera vez una campaña de cara a una COP de biodiversidad, porque solemos hacer campañas pues para las de clima, pero ha sido un aprendizaje también entender y ver cómo es necesario que estos dos espacios estén conectados y lograr pues llevar estas luchas y la importancia también de la protección de la biodiversidad en el marco de esta COP, en el marco de también lo que explicaba Jaume en el territorio y aterrizarlo y visibilizarlo en general en nuestras redes, en nuestros públicos y en la sociedad civil. Entonces, para mí sería más esa reflexión de que nosotros en nuestro movimiento hemos aprendido mucho también de los sistemas de conocimiento indígenas, por ejemplo, que han sido tan cruciales en esta COP y que ha sido un proceso largo de varios meses, pues los distintos tiempos, las distintas demandas y cómo lograr colaborar en estos espacios y intentar de verdad convergir fuerzas, ¿no? Porque es una de las cosas que vemos que a veces pasa, que es que la sociedad civil se divide mucho y pues creo que ha sido un aprendizaje también esa intersección y el intentar, aunque haya diferencias culturales, aunque haya diferencias de trabajo, aunque haya todas esas diferencias, lograr tener una campaña fuerte en la que las distintas voces puedan ser escuchadas. Así que se lo paso a Carmen ya para que termine y muchas gracias a todas por haber estado en el webinar también. Sí, pues la verdad que se ha dicho prácticamente todo, pero sí decir que efectivamente para nosotras es fundamental la interseccionalidad de las luchas. Creemos que es la forma que tenemos de llegar a una lucha mucho más efectiva. Y bueno, aquí pues hemos intentado también escuchar diferentes voces y ver también un poco más centrado en lo nacional y en España, en la situación nacional, pero escuchando también pues cómo ha sido en Colombia y en otros puntos de vista. Y bueno, yo sí que quería pues ahora agradecer
muy fuertemente a todas las ponentes, a Jaume, que también ha estado moderando, a Pacha, que no está aquí, de la UNIC, a Emiliana Rickman, que también se ha tenido que ir, pero muchísimas gracias por todas las intervenciones que han sido súper interesantes, a Nelly Marien de Amigas de la Tierra, a Mirna Inés Fernández, a Juan Carlos, también muchísimas gracias. Y nada, de verdad que ha sido muy interesante el webinar y gracias por hacer un tiempo ahora en estos momentos durante la propia COP oyendo o todo. A Margarita también, muchísimas gracias y a todas las que habéis venido para escuchar. Y nada, que estaremos, probablemente nos veamos en otras circunstancias, en otros webinars o en otras campañas diferentes. Y muchas gracias por haberlo hecho posible. Si queréis ya son y 57 y va a cerrar a las 7. Así que podemos ir cerrando y que todas continuemos con todo lo que tenemos que hacer, como volver de Colombia algunas. Perfecto, gracias. Saludo a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.